Continuamos en Noticias El Tiempo y regresamos con la noticia del día. El presidente Santos dio a conocer el equipo negociador en el proceso de paz. Nos acompaña en estudio el concejal de Bogotá, Antonio Sanguino, quien fue militante de la corriente de Renovación Socialista y quien en el año 1994 firmó la paz con el gobierno Samper. Fue un proceso que duró más o menos unos 5 meses en Flor del Monte, en el departamento de Sucre. Doctor Sanguino, gracias por acompañarnos. Y usted es autoridad en la materia para hablar de estos procesos por lo vivido. ¿Cómo ve este equipo negociador y, por supuesto, el inicio de los diálogos de paz? Yo creo que el inicio de este proceso es quizás la mejor noticia que haya recibido el país en el último tiempo, en lo que va corrido de este siglo, que hereda una guerra de 50 años del siglo anterior. Creo que el presidente acertó con hacer un proceso de exploración con toda la discrecionalidad que se aconseja para este tipo de circunstancias. Y ha hecho público el alcance de un acuerdo para iniciar los diálogos con las FARC, una agenda que se limita, digamos, a las razones que explican el surgimiento de la guerrilla colombiana y en particular de las FARC, que es el problema agrario y el problema de la participación política. También incorpora un problema contemporáneo del conflicto colombiano, que es el problema del narcotráfico, es el gran combustible de la guerra. Y finalmente acierta con un equipo negociador que yo creo que representa a la sociedad colombiana y al Estado colombiano para encarar un proceso que va a ser de todas maneras complejo, difícil y demás. Tener allí en ese equipo, por ejemplo, a Luis Carlos Villegas representando, digamos, el empresariado colombiano, tener allí a Sergio Jaramillo y a Fran Per, que son dos personas conocedoras del conflicto, no solo desde el punto de vista académico, sino también desde el punto de vista de la gestión de los asuntos relacionados con la paz y con la guerra en Colombia, y tener allí a dos generales de la República, quizás los que gozan de más prestigio por su trayectoria, el general Naranjo y el general Mora Rangel, yo creo que dan mucha confianza. Y si al frente de ese equipo está Humberto de la Calle, un protagonista de la constituyente del 91, un hombre que estuvo muy cerca, que fue del corazón del gobierno de César Gaviria, que hizo la única paz exitosa que ha tenido Colombia en los últimos 50 años, que fue la del M-19, la del EPL, la del Quintín Lame y la de la corriente de Renovación Socialista, proceso del que yo hice parte. Yo creo que da mucha confianza. Estuvo en Tlaxcala el doctor Humberto de la Calle. Me parece que hay un muy buen equipo en representación del Estado colombiano y de la sociedad que quiere la paz. Doctor Sanguino, ¿cuál sería el gesto por parte de la guerrilla de las FARC que podríamos nosotros evidenciar como una muestra exacta, contundente de que en realidad el proceso no se va a acabar y que existe una voluntad plena por parte de ese grupo insurgente de llegar a hacer la paz con el gobierno nacional? Yo creo que hay unos asuntos que hay que rescatar de la decisión de las FARC. Por supuesto, el discurso de Timochenko ayer es un discurso muy sólido, muy duro, muy cerrado. Reivindica la naturaleza política de la organización a la que él representa, de las FARC. Insiste en las motivaciones políticas del alzamiento armado, pero hay cosas muy importantes. Por ejemplo, que esta negociación se haga sin zona de despeje, que las FARC hubiesen aceptado moverse de un asunto que consideraban un inamovible, y era que tenía que haber un despeje territorial. Aquí se está haciendo una negociación, ya se adelantó una fase exploratoria fuera del país y se ha acordado hacer esta negociación en en La Habana y en Oslo. Segundo, es una negociación que se hace con una agenda muy limitada, ya no estamos en presencia de una agenda infinita que quería resolver todos los problemas de la República y de la nación en una negociación de paz, como la del Caguán. Y tercero, en este documento de acuerdo, las FARC aceptan que debe haber un punto final de esta negociación, que es un acuerdo y una dejación de las armas y su reincorporación a la vida civil. Me parece que eso es absolutamente importante. Y claro, este proceso tiene un elemento también muy importante. Por vez primera, la reivindicación de los derechos de las víctimas aparece en una agenda de negociación. Creo que esas 4 cosas son razones suficientes como para tener, repito, un optimismo moderado
que nos permita no, digamos, soñar demasiado, tener los pies sobre la tierra, pero tener la firme determinación, como la ha tenido el presidente Santos, de que este proceso tiene que llevarnos a la terminación del conflicto. Doctor Sanguino, muchas gracias por acompañarnos y estaremos atentos, tal vez formulándole nuevas interrogantes a propósito de este proceso de paz que ha iniciado entre el Gobierno Nacional y la guerrilla. Gracias, doctor Sanguino. A ustedes muchas gracias. Es el concejal Antonio Sanguino, quien además ha tenido experiencia en todos estos procesos de negociación con los grupos insurgentes. Vamos con la información deportiva y estaremos teniendo nuevas reacciones en torno a este tema del proceso de paz entre el Gobierno y las FARC.